Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Hans Herrera y soy el creador del sistema de rol Eurythmia y les quiero contar de manera un poco improvisada de dónde nació este proyecto y de qué va. El sistema de rol Eurythmia nació para jugar con amigos. Tengo un montón de amigos que son súper neurodivergentes y les cuesta mucho leerse los manuales. Piensen, ¿cuántos de sus amigos realmente se leen los manuales? Muy pocos, yo creo. Con suerte algunos deben leerse la hoja de clase y la hoja del linaje o ancestría, como se llaman ahora, y sería. Bueno, en este caso yo dije voy a hacer un manual para que se pueda jugar de esa forma. Un sistema que es modular, donde tú puedes ir complejizándolo a medida que a ti te guste. Porque a pesar de que mis primeras experiencias fueron con D&D, y luego empecé Pathfinder 1, me gustó mucho Pathfinder 1 porque es más, como dijo mi youtuber favorito Manuel Solís, es crunchy, tiene consistencia. Cosa que D&D no tiene tanto, pero sí es más simple y más amigable con la gente. Entonces traté de hacer algo como que pudiese cumplir con estas dos fantasías que tenía en mi mente. Así que eso fue Eurythmia, por eso es armoniza tu destino, porque tú vas armando el juego a la dificultad que tú quieres que sea jugado. Y no me refiero a la dificultad de los desafíos, sino a la dificultad de cuánto tú necesitas o deseas aprender para poder implementar el sistema de rol. De hecho, esto es tan modular que podrías tomar algunas reglas de D&D o de Pathfinder, quitarlas y agregas estas, sin ningún problema. Con la única diferencia que los atributos son distintos. De hecho, creo que quizás se podría hacer con otros sistemas de 20. Pero vamos a analizarlo y después ustedes me dirán si les parece bien o no esta idea. Queremos partir primero con que tenemos cuatro estadísticas en este caso. A diferencia de D&D o de Pathfinder, que tienen seis, ¿cierto? Las clásicas fuerza, destreza, constitución, carisma, sabiduría, inteligencia. Aquí solamente hay cuatro. Y quiero que por favor no se confundan. No son reemplazos, no son fusiones de habilidades, no, son cuatro atributos totalmente distintos y tienen su identidad propia. Porque muchos me preguntaron varias veces, me dicen, ¿y dónde está el carisma? No, el carisma no existe en este juego, tiene sus propios atributos y se juega con sus propios atributos. ¿Ya? Acá, físico. El físico representa la integridad de tu cuerpo, qué tan fuerte eres, qué buena salud tienes, cómo está constituido tu flexibilidad, por ejemplo. Todo lo que tenga que ver con la parte física de tu cuerpo es físico. Destreza tiene que ver cómo tú mueves tu cuerpo en cuanto a la motricidad fina, qué tan sutil puede ser, qué tan, por ejemplo, diestro puede ser con malabares. Eso es destreza. Luego viene sensorialidad. La sensorialidad es cómo tú percibes las cosas. No solamente lo que percibes del exterior, sino también interiormente. Tiene que ver con incluso la habilidad que son extrasensoriales para el caso de los personajes que son mágicos o que tienen cierta capacidad de fuera de lo normal. Y finalmente es mentalidad, es como tú procesas la información. ¿Ya? Como tú la procesas. Ojo, esto no es inteligencia, sensorialidad no es sabiduría, tampoco es carisma. Son sus propios atributos y no se vayan a confundir. Este juego igual tiene menos habilidades que la mayoría, pero las vamos a revisar después. Quiero finalizar, ¿cierto? Esta sección, esta parte, con que existen muchas reglas que son alternativas. Por ejemplo, para determinar tus habilidades va a depender de lo que tú eliges al momento de tomar la ancestría, los trasfondos y tu clase. Pero también puedes jugar a lanzar dados y tener tus características y no tener que elegir las características que tienen cada uno de estas elecciones que tienen que hacer después. Lo mismo pasa con los sistemas de experiencia. Existen dos tipos de sistemas de experiencia. Como dije, el juego es modular. Tú puedes implementar uno o el otro dependiendo de tu gusto. Aquí yo te presento muchas veces reglas alternativas o métodos distintos para que puedas elegir. El juego se basa también en un sistema de competencias. El uso de armas, armaduras, hechizos, talentos. Muchas cosas están hechos, perdón, talentos, eran habilidades, están basadas en competencia. Y las competencias se dividen en novato, hábil, experto, maestro y leyenda. Si tú tienes una habilidad en una de estas, tendrás un bono. Y los bonos van en uno más 2 más 3 más 4 y más 5. Si tú vas subiendo de nivel, no obtienes bono hasta que tienes ese nivel de competencia. Por ejemplo, esta barra que aparece aquí, que la vamos a remarcar, esta barra de aquí, es una barra que aparece en cada una de las habilidades en la hoja de personaje.
Si tú tienes competencia novato, tienes más uno a esa habilidad. Si tú llegas a la competencia experto, tienes más 2. Eso quiere decir que en total tienes un más 3. La competencia anterior no se descarta, sigue ahí, vas sumando los puntos de competencia que te van indicando. Pero si se dan cuenta, no se gana todos los niveles. Cada vez que tú sumas un punto de competencia, a veces no vas a recibir bono hasta que llegues al nivel requerido. ¿Ya? Esto evita que la escalada de personajes sea muy brutal y al mismo tiempo te da una libertad para que tú puedas planificar mejor qué habilidad quieres hacer sin tener que borrar todo el tiempo las hojas de personaje. Una de las cosas que no me gustó de Pathfinder 1 es que cada vez que subes de nivel tienes que volver a borrar toda tu hoja de habilidades y hacer recálculos. Eso me molestó muchísimo. Acá no, solamente tendrás que subir y borrar y volver a marcar, ¿cierto? Con el nuevo bono, solamente las habilidades que hayan llegado a cierto nivel de competencia. Bien, eso es lo principal. Esto también tiene que ver con las dificultades que vamos a ver más adelante. Los escenarios están separados en tres. Los clásicos, creo que ya casi todos los sistemas se basan en esto mismo. El teatro de la mente, mapa de exploración y terreno de combate. Teatro de la mente donde se realizan todos los diálogos, los conflictos comunicacionales que pueden haber, las investigaciones. Luego viene, ¿cierto?, el mapa de exploración. El mapa de exploración es cuando tú decides un viaje, por qué ruta te vas a ir, hacia qué ciudad vas a viajar, etcétera. Incluso para los cuentos random que se pueden hacer en distintos biomas, eso es el mapa de exploración. Y finalmente el terreno de combate, que es cuando ya te agarras a coscachos, a combos, a madrazos. Ahí ustedes como les quieran decir. En el terreno de combate existe la regla de los turnos y rondas. Una ronda es cuando se cumplen todos los turnos, igual que en todos los juegos. Y aquí los turnos están separados en tres tempos. Ocupe la palabra tempo para no confundirlo con tiempo, que aparece mucho también en el manual, sobre todo en la parte de hechizos. Un turno está separado en tres tempos. Y las acciones se pueden separar en una, dos o tres tempos. O tú puedes tener una acción que te gasta dos tempos del turno y así sucesivamente. Existen también las acciones libres que solamente te gastan nada. Son libres, no te gastan nada. Pero si tú quieres hacer una segunda acción libre en el turno, esa sí o sí, aunque sea una acción libre, te gasta un tempo. ¿Ya? También existen las acciones reactivas. Aquí existe el ataque de oportunidad de los guerreros, que aparece en Pathfinder 1 y en D&D, pero que se llama ataque reactivo, ¿ya? Haciendo referencia a las acciones reactivas. Y estas acciones reactivas se pueden separar en dos tipos, en las que te gastan una acción en tu próximo turno, porque actuaste antes de tu turno, ¿cierto? De tu próximo turno, aunque no haya terminado la ronda, o haya terminado la ronda. Y las acciones reactivas que son libres, que no te gastan nada. Y también tenemos las habilidades que son pasivas, que están separadas en las permanentes y en las con condición. Las permanentes que siempre están activas, siempre te dan ese bono, y las con condiciones o condicionales, ¿cierto? Son las que solamente cuando se cumple esa condición, ahí aplicas el bono. Existen varias acciones básicas, las clásicas de moverse, atacar, emitir, dejar caer, contrarrestar magia, interactuar, ayudar a otro. Bueno, en este caso, ayudar. Las acciones de defensa. En este juego tú puedes decidir bloquear o puedes decidir esquivar. Cuando tú bloqueas y falla tu bloqueo, de todas formas tú recibes el daño menos lo que reduce tu armadura o escudo. Mientras que cuando tú esquivas, o evitas todo el daño o lo recibes total, excepto la reducción de armadura. La armadura siempre la vas a tener puesta seguramente, entonces siempre vas a tener esa reducción. La gran diferencia no se nota mucho en juego, pero sí tiene que ver mucho en cómo se desenvuelve el personaje. Los personajes pueden elegir enfocarse solamente en bloquear o enfocarse solamente en esquivar o ser un híbrido entre esquivar y bloquear. Realmente sirve mucho más una que la otra dependiendo de las distintas situaciones según lo que se plantee el desafío. Aquí, vamos a las habilidades. Tenemos algo bien específico. Las habilidades son igual que todos los juegos. Tú lanzas un dado de 20, le sumas tu bono de habilidad y ese es tu chequeo final. Y tienes que pasar una de las 5 dificultades dependiendo del desafío que te plantea el GM. En este caso el desafío se basa en las competencias. Novato, hábil, experto, maestro, legendario. Si tú tienes un jugador que quiere saltar un clásico muro, una valla, digamos, una valla lisa de 2 metros, y tú dices, ¿sabes que en realidad esta valla es requiere cierta habilidad?
Eso quiere decir que su dificultad va a ser 20, porque las dificultades van de 10 en 10. La dificultad novata te pide un 10 de suma total, la hábil te pide un 20, el experto un 30, el maestro un 40 y legendario un 50. Entonces, si tú tienes un personaje de un jugador que quiere saltar la valla, tiene que sumar un total de 20 o más para poder saltar esa valla. Pero si ese personaje ya tiene su nivel de competencia marcado en hábil, no necesita hacer un chequeo. Porque como ya tiene la dificultad de hábil, significa que él tiene la habilidad suficiente para saltar, valga la redundancia. Pero se entiende, ¿no? Si tú determinas que hay una dificultad, o sea que ese muro solamente lo puede escalar un experto, el jugador ya sabe que, entonces necesito competencia experta, la dificultad debería ser 30. Y así sucesivamente. ¿Qué es lo que pasa? Digamos que se pone a llover. Se pone a llover, el muro se moja, el suelo está resbaladizo, está empapado el jugador que quiere saltar la valla, por tanto le va a costar. ¿Eso qué quiere decir? Que él va a tener una desventaja. Y aquí, a diferencia de Andy, eh, las desventajas dan -5 al chequeo o +5 si son ventajas. ¿Ya? Y ahí tú tienes que ver si quieres que el jugador haga el cálculo. Él dice, tiene -5 tu chequeo y lo puede hacer él. O si tú lo vas a hacer, tú le puedes agregar 5 de dificultad. O sea, quiere decir que este muro que tenía dificultad 20 ahora sería dificultad 25 porque hay algo que causa desventajas. Y el jugador entonces tendrá que obtener un 25 más para poder saltar. Y si tiene competencia hábil, a pesar de que tú ya habías determinado que era una competencia hábil, pero como hay desventaja, sí o sí tendría que hacer su chequeo de habilidad. Tenemos esfuerzo que tiene que ver con todas las habilidades que tienen que ver con el cuerpo y esas habilidades que requieren que tengas que aplicar fuerza, como escalar. ¿Ya? Acá hay un sistema que debo decir que me siento bastante orgulloso, que se voy a... No puedo retroceder, pero no importa. Que son los sistemas de acometidas. Las acometidas son las acciones que tú vas a hacer. Si ustedes se fijan, aquí en esta zona, me marca estas tres acciones. Todas las acciones que tú quieres hacer en el teatro de la mente o en el mapa de exploración no requieren tempos, no te gastas tiempo. Tú dices, no, yo quiero hacer esto, te vas a gastar el tiempo suficiente para hacerlo y la dificultad tendrás que pasarla según lo que te determina el GM. Pero si tú estás dentro del terreno de combate, se aplica la regla de los tempos. Y aquí, si ustedes se fijan, el uso está marcado que tú puedes hacer acciones de hasta 3 tempos. Las acciones de esfuerzo están separadas en impulso, contacto e inercia. Y según lo que tengas que hacer, según la idea que tú quieres hacer, el GM tendría que decirte cuántos tempos te vas a gastar en esa acción. Y tú podrías sugerir gastar más o menos. Digamos, estamos en combate y queremos saltar el muro para agarrar una mejor posición o para esquivar un ataque, por ejemplo. Para evitarlo, más bien dicho. Para que no te puedan atrapar. Digamos que te persigue una jauría de sabuesos del infierno. ¿Por qué no? Entonces, si tú dices, yo quiero saltar el muro. Bueno, saltar el muro significa que vas a tener que tomar impulso, sostenerte del muro y evitar caerte. Eso sería un chequeo de esfuerzo de 3 tempos, porque necesitas el impulso, el contacto cuando te agarras del muro y la inercia para evitar caerte. ¿Ya? Si tú dices, no sé que en realidad no tengo tiempo para... No tengo tantas acciones, por ejemplo, para poder hacerlo, entonces lo puedo hacer con 2 acciones, con impulso y contacto. Ojo, no es obligación que sean 3 acciones, podría ser simplemente una. Digamos que el GMT puede decir, en realidad estás debajo del muro y solamente tienes que treparlo, porque es un muro que es lo suficientemente áspero para que puedas poner tus dedos y escalarlo sin dificultad. Entonces solamente necesitarías contacto, o sea que tienes que tocar el muro y subirlo. Digamos que en realidad el GM te pide, en realidad tienes que tomar un poco de impulso y saltar el muro. Entonces sería impulso y contacto. Y así puede ir jugando dependiendo de las dificultades de la situación. En cuanto mejor descritas son las situaciones, mejor es para el jugador entenderlas. Vamos con la siguiente. Flexibilidad. La flexibilidad tiene que ver con cómo tu cuerpo se mueve. No tiene que ver con la destreza. Ojo, no. Esta es una habilidad basada en Fizz, porque tiene que ver con dos de las grandes características que tienen todos los grandes combatientes. Los combatientes tienen que tener un cuerpo resistente, pero también tienen que ser muy flexibles. Si alguno de ustedes desarrolla alguna habilidad marcial, sabe que la flexibilidad es importantísima en el momento de combatir. Y lo mismo, flexibilidad también se basa en impulso, contacto o inercia. Digamos que me tienen atrapado a tu jugador. Como lo tienen atrapado, eso quiere decir que tengo que zafarme de alguna forma.
voy a tener que quizás tener los pies en la tierra para poder impulsarme y luego con el contacto tratar de zafarme. O en realidad estoy tratando o estoy colgado de una cuerda y para liberarme necesito el contacto, hago el esfuerzo de romper la cuerda y cuando voy cayendo tengo que mantener la inercia para no dañarme. Bien, el mismo juego de antes. Luego pasamos a discreción. Discreción tiene que ver con destreza. Y aquí también hay tres acciones, pero esta vez son distintas. Tenemos preparación, ejecución y sostener. Para distintas acciones se pueden tener hasta 3 tempos por esa acción. Todo va a depender de lo que te diga el GM y de lo que tú planteas hacer. Aquí, este juego, todo es negociable. Todo es negociable con el GM. Aquí los jugadores y el GM son los que van creando la historia. ¿Ya? Es un punto muy importante. Toda esta sección la vamos a pasar un poco más rápida, ya que ya describí cómo funcionan los 3 tempos, ¿cierto? De estas acometidas. Tenemos sutileza, que también, como está basada en destreza, está basada en preparación, ejecución y sostener. Luego tenemos percepción. Percepción también está basada en 3 acciones, pero estas 3 acciones son distintas, porque tenemos atención, que es libre, una acción libre, detectar, que es una acción normal, y persistencia, que tiene que ver cuánto tiempo tú le pones atención a una situación para darte cuenta. Si el GM determina que la dificultad para poder darte cuenta que hay un muro falso, en realidad necesitas sí o sí ponerle más atención que simplemente un simple vistazo, ¿cierto? Un chequeo rápido, sino que necesitas como ponerle de verdad atención, va a tener que decirte en realidad necesitas persistencia. Entonces te va a gastar 2 acciones normales o una acción de 2 tempos y una acción libre. De ahí va a depender según la situación. Luego está el chequeo de intuición. Ojo, este funciona un poco como investigación en DAD, en D&D, perdón. ¿Ya? Percepción tiene que ver con todo lo que tus sentidos pueden ver del mundo físico. Intuición tiene que ver con todo lo que no es físico, pero sí tu percepción se puede dar cuenta, tu sensorialidad se da cuenta, más bien dicho. Por ejemplo, intuición funciona para saber si que te están mintiendo. Intuición también puede ser para poder detectar cosas paranormales. Por ejemplo, un fantasma que está acechando o la mentira que te están tratando de embaucar. Finalmente vienen los saberes. En este juego solamente existen 7 saberes y todos los saberes están basados en estos 7, que son saber magia, saber sociedad, saber naturaleza, saber elaboración, saber oculto, saber medicina y saber marcial. Luego vienen las salvaciones. Las salvaciones son 4 y estas utilizan 2 atributos. Por ejemplo, la fortaleza utiliza tu atributo de Phys y tu atributo de Des, que son la abreviatura de físico y destreza. Porque una cosa es recibir algo, un golpe por ejemplo, digamos que te van a hacer un tackle para empujarte. Una cosa es que tu cuerpo lo resiste y otra cosa es como tu cuerpo también reacciona a esa situación. Por eso utiliza Phys y Des. Tenemos reacción. Reacción tiene que ver cómo tú reaccionas a ciertos eventos. Por ejemplo, a un daño de ácido que salpica, a un hechizo como bola de fuego, entre otros. Reacción también es de acción gratuita, ¿cierto? Acción libre, una reacción más bien dicho, como dice su habilidad, que está basada en Zen y en Phys, porque tiene que ver con Zen, como tú percibes el peligro, y Phys es como tu cuerpo reacciona, como tu cuerpo se mueve ante eso. Se cubre, se lanza hacia el suelo, rueda. ¿Se entiende, no? Y luego viene reflexión, que es men y zen. Zen porque primero tienes que percibir y men tienes que procesar lo que estás percibiendo. Entonces cuando tratan de apoderarse de tu mente, tienes que comparar lo que estás viviendo en tu cabeza con lo que está a tu alrededor. O si tratan de hacerte una ilusión, por ejemplo, es lo que estás percibiendo y lo que tu cerebro dice como esto en realidad no debería ser real, rompe la ilusión. ¿Ya? Por eso reflexión utiliza men y zen. Y comunicar. Comunicar es una habilidad que utiliza Men y Des. Men porque representa la capacidad de procesar la información y de la que tú vas a decir, y Des que son los pequeños movimientos sutiles que se refieren a la comunicación no verbal. Como cuando tú te das cuenta de que tu ex te está mintiendo, te está ocultando algo, o cuando en realidad esas personas tratan de hacer gestos, ¿cierto? Cuando tratan de decir cosas para representar ciertas situaciones. Eso también es comunicación no verbal. Por eso comunicar utiliza men y des.
En este caso, estas 4 habilidades de reacción, a utilizar 2 bonos, el bono base, perdón, 2 atributos, el bono base tiene que ir con un promedio. El promedio entre men y des sería el que me da, cierto, mi bono de comunicar. ¿Ya? El de fortaleza, el promedio entre des y men, también. Ojo, todos los promedios siempre se rondean hacia arriba. En todos los tipos de cosas que pueden haber, dificultades, chequeos, habilidades que digan que tienen que tomar un promedio, siempre es hacia arriba, se rondea hacia arriba. Pero Hans me dio 2,1, igual se promedia hacia arriba, siempre. Y luego viene el tema de los chequeos enfrentados. Si hay una cosa que el DM no sepa qué hacer, o sea que el jugador quiere plantear una situación que no está en el manual, ¿qué puedo hacer? Chequeos enfrentados. Casi todos los chequeos en este juego son chequeos enfrentados. O sea, si un jugador quiere hacer algo y un NPC le va a responder, siempre se van a enfrentar los chequeos. Incluso cuando tú lanzas un hechizo y otra persona tiene que evitarlo, el lanzamiento de tu hechizo va a ir con un dado, con tu modificador de lanzamiento de hechizos, y esa dificultad es la que tiene que pasar el otro jugador para evitarlo, ya sea por reacción, fortaleza, ¿cierto? O reflexión. Todo está basado en eso. Y también tenemos reglas de suerte de héroe, que son como los puntos de heroica. No, no hay una gran diferencia, no voy a ahondar en eso ahora. Y opcional tenemos el destino del villano, que son como suerte del héroe, pero para el GM. El combate. Una de las cosas que más me preguntan siempre, pero ¿cómo funciona el combate? Funciona igual que en todos los otros sistemas. Funciona igual. Te mueves, golpeas, te mueves, golpeas, esquivas. No hay una gran diferencia. Acá sí hice 3 iconos que tienen que ver para el daño cortante, punzante y de contundente, que son los clásicos. Aquí no hay una gran diferencia. Sugerencia para el turno. Y acá me quiero detener un poquitito. Aquí me quiero detener un poco porque acá tenemos los elementos. Existen 2 grupos de elementos que tratan de abarcar todos los elementos que existen en todos los juegos habidos y por haber. ¿Ya? Puede que no estén todos bien representados, incluso hay algunos que representan más de uno a la vez. ¿Ya? Pero tenemos los clásicos, fuego, hielo, aire, tierra. Pero si ustedes se fijan, tienen nombres particulares. Utilicé nombres escritos en su mayoría en Esperanto, ¿ya? Un idioma bastante universal para los idiomas romances. La idea es que estos elementos no solamente representen eso, por ejemplo, fuego es un elemento que quema las llamas, ¿cierto? Pero yo no quería solamente eso, también quería representar el calor, ¿cierto? La interacción de las partículas que se mueven cada vez y que se excitan, ¿cierto? Cuando tú tienes un material que aumenta la excitación de sus partículas, se vuelve líquido, y ese líquido pues si siguen excitando se vuelve gas, ya. Esa particularidad ya la quise escribir y eso es el elemento fairo, que se escribe como una J, así como fajro, pero se pronuncia fairo. Tenemos el elemento glacio que representa agua, hielo y frío, elemento aéreo, aire, viento, sonido. Si se dan cuenta no son difíciles de recordar porque su sonido, como se pronuncian, es muy parecido a los elementos que uno ya tiene en otros sistemas. Está el elemento terra, que representa la tierra, los metales y la gravedad. El elemento electro, que es la electricidad y el magnetismo. El elemento toxa, que es la toxicidad y el ácido. Y el elemento lumoi, que es luz y colores. Y también tenemos los 7 que son mágicos, que es el elemento sancta, que es el elemento de la energía positiva y vitales. Tenemos el elemento vacuo, que son la energía negativa, la oscuridad, el vacío. El elemento ánimo, que son la energía espiritual, ¿cierto? Puras, totalmente puras. Tenemos la energía arcana, que es la energía mágica pura. La energía psica, que es la energía psíquica o de orígenes enigmáticos. Tenemos la energía natura, que es la energía naturales, ¿cierto? La verdancia. Y fuerza, que es la energía como cinética o la fuerza. ¿Ya? Fuerza, como Star Wars. Sí, literal. ¿Ya? El juego no describe ninguna interacción elemental, principalmente porque todos los juegos son distintos en cuanto a esto, incluso en la vida real son muy distintos. Pero, ¿qué pasa si yo quiero tirar electricidad al agua? El agua no conduce electricidad, no es muy buen conductor de electricidad, es malísimo, porque en realidad lo que conduce electricidad es lo que está disuelto en el agua. Entonces, para hacer interacciones elementales, por ejemplo, si tú tienes la idea como jugador, oh, voy a tirar agua en el suelo,
con el hechizo crear agua. Y después le diría a otro personaje que tiene una habilidad eléctrica que toque con electricidad el agua para que todos los oponentes se electrifiquen, como pasa en Baldur's Gate, por ejemplo, o en Divinity. Eh, no están descritas esas cosas en el juego, pero sí se puede hacer. Porque para crear estas interacciones, tú tienes que determinar que se puedan o no se puedan. Entonces tú le consultas al GM, GM, en tu mundo, ¿puedo hacer esto? Y el GM te va a decir, sí. Entonces ahí tú lo haces. Porque estas interacciones elementales son de conocimiento popular. No tienes que hacer ningún chequeo para saber de que el agua en este mundo sí conduce electricidad, aunque sea agua pura. O por ejemplo, si en un mundo tú estás, porque estás viajando por los planos, aquí imaginándome lo que los GM quieren hacer en sus mundos propios, el aceite no se prende en fuego. Y un juego dice, oh, pues tiro la botella de aceite al agua, o sea, al suelo, y después le quiero prender fuego y no se prende en fuego. ¿Por qué si eso pasa en la vida real? Bueno, ese tipo de advertencias son las que tiene que hacer el GM, y eso es la regla de crear interacciones. Existen el aumento y reducción de daño que tienen sus siglas AD y RD respectivamente. ¿Ya? Eso más que nada, y se basan en números. Una cosa que no dije con el daño elemental y el daño normal, casi todo está basado en números. Si tú tienes un personaje que tiene reducción de daño Fyro 5, significa que al daño se le resta 5 cuando es de origen Fyro. O lo mismo, si tú tienes debilidad al elemento Sancta, quiere decir qué cosa? Ah, que si te hacen 5 puntos, no, digamos 7 puntos de daño con el elemento Sancta, como tú tienes debilidad 5, le tienen que agregar sí o sí 5 puntos más de daño, porque eres débil ese elemento. Y si te pegan un punto de daño, te van a pegar 5 más porque tienes 5 de debilidad a ese elemento. ¿Se entiende? Todo es modular y todo es muy fácil de interpretar porque todo estás con numeritos. Luego está la vitalidad. Porque si se dieron cuenta que normalmente los juegos Pathfinder y D&D, la vitalidad está relacionada con la constitución. Aquí no. Aquí la vitalidad está relacionada simplemente con tu estadística de habilidad que te lo indica principalmente tu ancestría y tu clase. Tu ancestría, tu biología te va a dar los puntos de vida, tu dado de vida. Todos los turnos, perdón, todos los turnos, cada vez que tú subes de nivel, vas a lanzar un dado de vida y se lo vas a sumar a tu total. Excepto el nivel 1. En nivel 1 tú tienes el total de tu dado de vida más el bono de competencia. Pero en los niveles posteriores no sumas los puntos de tu clase, ¿ya? Los puntos de vida de tu clase. Sino que eso es la cantidad mínima que puedes sacar en el dado. Un guerrero, por ejemplo, tiene puntos de vida mínimo 4. Eso quiere decir que si está jugando, por ejemplo, con un humano que tiene dado de vida un de 6, él va a lanzar un dado de 6 y si saca menos de 4, en vez de eso va a obtener 4. Si saca un 3, va a tener 4 puntos de vida más en ese nivel. Si saca un 6, obtiene 6 puntos de vida y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, si tú eres un hada, que es uno de los personajes que tiene los dados de vida más pequeños, que es un D4, y eres un guerrero, sí o sí todos los turnos vas a subir 4 puntos, 4 puntos, 4 puntos, 4 puntos y así sucesivamente, al menos que tengas alguna habilidad o talento que te permita adquirir más o menos puntos de vida dependiendo del intercambio de habilidades. Dentro del juego existen varias condiciones, tratando de describir la mayoría de las condiciones que existen en todos los juegos de rol. ¿Ya? De esto tenemos 5 principales que son los estados de vida y muerte. Estás estable siempre que estés consciente, ¿cierto? Y fuera de peligro con al menos uno o más puntos de vida. Está el estado agonizado cuando pierdes todos los puntos de vida, o sea, llegas a cero, tú estás en condición de agonizando. ¿Ya? Y en este caso, cuando tú estás agonizando, se aplica una regla que son los contadores de agonía. Recites tantos contadores de agonía como cada 10 puntos de vida tú tienes. Si eres un personaje que tiene 32 puntos de vida, tendrías 3 puntos de agonía. Eso quiere decir que podrías aguantar hasta 3 turnos muriendo. ¿Ya? Tenemos inconsciente, que inconsciente no necesariamente quiere decir que estás muriendo. Puedes haberse atendido tus heridas estando agonizando, pero si no recuperas puntos de vida, te mantienes inconsciente. ¿Ya? Aquí no existen los puntos de vida negativos, tú llegas a cero y no hay más. Si te quedan 3 puntos de vida y te pegan 200, literalmente el juego funciona así. Por favor, no me juzguen, yo sé que no es realista, pero es mucho más simple. Si tenías 3 puntos y te pegan 200 puntos de daño, tú quedas en cero. Magia de la narración, la protección del protagonista, digámosle, como ustedes quieran. Pero si te vuelven a pegar estando inconsciente, vuelves a adquirir el estado de agonizado y cada vez que te peguen vas a perder un contador. ¿Ya? Eso es importante.
Luego viene el estado de muerto. El estado muerto es que ya pasaste, se finí. El personaje falleció y por lo tanto ya no puede ser atendido, solamente tendrá que ser revivido. Otra cosa, el estado de éxtasis. Ese estado cuando tu cuerpo se conserva y estás bien, estás sano, por así decirlo. ¿Ya? Petrificar, por ejemplo, te deja en estado de éxtasis, ¿ya? Que estás como suspendido en vida hasta que se te quita el estado, por dar un ejemplo. Existen muchas condiciones y todas las condiciones van con un numerito, igual como las debilidades que habíamos mencionado anteriormente. Tienes, por ejemplo, soporoso, debilitado, estupefacto, alterado, aturdido. Están separadas. Ya no las voy a mencionar todo porque ser una lista tan larga para que si lo van a leer después. Pero están separadas. Están las condiciones que nerfean los atributos. Están las condiciones que nerfean acciones. Están los que nerfean la salud. Y están las que nerfean las condiciones mágicas. Por ejemplo, condensado, perdón, condenado, que pierdes puntos de agonía sin estar agónico. ¿Ya? O imbuido, que te envuelves en ese elemento. ¿Ya? Y luego están los estados alterados. Los estados alterados funcionan casi como enfermedades, como el fatiga, petrificado, anquilosado, quemado, el miedo, congelado. Y estos agregan tres condiciones cada uno. Por ejemplo, la fatiga te da ralentizado 1, o sea que te mueves uno menos cada acción. Eh, Te da debilitado 1, que te hace perder uno de fuerza, o uno de fuerza, miren, la costumbre de jugar Pathfinder. Uno de físico y torpeza, que también te hace perder uno de destreza. ¿Ya? Eso es el estado de fatiga, por dar un ejemplo. Incluso ahí indica cómo te recuperas, que en este caso sería tras un descanso completo, la afección disminuye, perdón, una categoría. ¿Ya? ¿Cómo funcionan tanto las condiciones como los estados alterados? Funcionan así. Si tú tienes, por ejemplo, ralentizado 5, esa condición va a durar 5 turnos y cada turno se va a ir disminuyendo una hasta que ya no tienes la condición. Si digamos que tú tienes una condición de eh, dolorido, la condición de dolorido te nerfea los dados de 20. Si tienes condición dolorido 3 y después te aplican un dolorido 2, eso se suma y te vuelve dolorido 5. Así es como funciona esto. Las enfermedades funcionan como las condiciones. Hay algunos ejemplos que puse aquí de cómo funcionan las enfermedades, cómo progresan y cómo se curan. Esto es más que nada flavor. Esto es muy modificable, muy a gusto. Las maldiciones también funcionan muy parecido, pero estas no se curan con tratamientos médicos, sino que solamente se curan de forma mágica. Aquí hay un ejemplo también de cómo se crean los personajes, pero esto yo lo voy a hacer ya en otro video. Porque este video ya se alargó mucho, quería hacerlo cortísimo, pero está difícil. Ya. Así que eso sería por ahora. Luego mostraré cómo se crean los personajes, así que espero que se haya entendido un poquito mejor de cómo va el juego. Y cualquier duda me lo dejan en los comentarios.